Bueno, muy buenos días para todos. Hoy me corresponde el Ateneo en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. Yo soy Liliana Gallego, profesora del departamento, y el tema que les voy a hablar hoy es acerca del abordaje de los síntomas vasomotores. Este tema me motivé a revisarlo debido a varias pacientes que han consultado últimamente con estos síntomas y que no son candidatas para terapia de reemplazo, y traté de buscar lo que hay en el momento acerca de las terapias exactamente para síntomas vasomotores. Sabemos que la menopausia tiene muchas áreas, y quise centrarme más hacia el manejo específicamente de los síntomas vasomotores. Entonces, vamos a empezar. Recordemos que los síntomas vasomotores, también llamados oleadas de calor, bochornos, sofocos, fogajes, sudores nocturnos, son el sello de la menopausia. Son síntomas que inician en la parte de la perimenopausia y ocurren más en los siguientes años luego de la menopausia. Se experimentan como una sensación de calor súbita, no deseable, que puede tener una duración variable entre 1 a 5 minutos, que generalmente comienza en el pecho o en las manos y se va a subir hacia la cabeza, con sensación pues no solo de calor, sino de enrojecimiento. Y posteriormente se va a presentar la sudoración para bajar la temperatura. Estos síntomas pueden estar acompañados también de nerviosismo, de cierta ansiedad, y en las mujeres pueden tener repercusiones cuando ocurren en la noche, que es muy frecuente, en el sueño. Entonces se altera la calidad del sueño, produce insomnio y pues obviamente en las horas diurnas fatiga y cansancio. Esto puede tener entonces implicaciones como en el rendimiento laboral y otras como afecciones en la parte cognitiva, llevando a la paciente a tener entonces alteraciones en su calidad de vida. Los síntomas vasomotores en la cultura popular también se conocen como los calores de Queta. Resulta que Queta era una mujer que, digamos, se quejaba de calores en un programa radial humorístico de un conocido humorista del siglo pasado llamado Montecristo. Entonces, en nuestro argot o en nuestro medio pues, cultural también son conocidos así. Bueno, estos síntomas entonces se van a asociar a ciertos factores de riesgo. Estas mujeres, hay algunas mujeres que presentan mayor cantidad mayor frecuencia de síntomas, como aquellas que tienen nivel socioeconómico bajo, nivel educativo bajo, obesidad, las de raza negra e hispanas también lo presentan más, y después las blancas, y por último las asiáticas son las que menos síntomas presentan. El tabaquismo también se ha asociado y la baja actividad física. Bueno, para entender un poquito como los momentos y cuándo se van a presentar esos síntomas, tenemos que hablar del envejecimiento reproductivo. Entonces, tenemos que desde la menarca hasta la posmenopausia van a haber 10 estadios. Digamos que esto se relaciona con los síntomas y con los ciclos. Entonces, lo que llamamos transición menopáusica son esos últimos años hasta ya la menopausia, que sabemos que es 12 meses después del último periodo menstrual. En esa perimenopausia, en general, van a empezar los síntomas vasomotores. Puede ser varios años antes. Se menciona que en Estados Unidos el promedio del inicio es a los 47 años, pero los tiempos van a ser variables. Sabemos pues que la menopausia, el promedio es a los 51 años. Entonces, se van a presentar en un 40% en las pacientes con menopausia temprana, con perimenopausia pues temprana, en el 60% en esos últimos años antes de la menopausia, y en 80-85% de las mujeres una vez tienen la menopausia. Esa menopausia temprana, entonces son los primeros 2 años, incluye ese año de los primeros 12 meses sin menstruación y el siguiente año. Y ya hasta los siguientes 6 años se considera temprana, más allá es la tardía.
que digamos que es menos frecuente que se presenten los síntomas, pero que aún en algunas pacientes se puede presentar. Entonces, realmente son de una alta frecuencia en las mujeres. Sin embargo, no siempre consultan, ¿cierto? Depende muchas veces de la intensidad de los síntomas. Aquellas que tienen síntomas más frecuentes y más intensos son las que más consultarán, pero se menciona que es más o menos el 20% de las pacientes, máximo el 30% de las pacientes que consultan pues debido a los síntomas. Bueno, se encuentra además que hay varios como tipos de trayectorias o patrones de los síntomas en esa fase de transición a la menopausia. Entonces vamos a encontrar, digamos que 4 posibilidades. Entonces, primero, mujeres que desde varios años antes inician con síntomas frecuentes de alta pues intensidad y que permanecen y van subiendo en el tiempo, que es la línea de arriba, la línea continua, y permanecen con alta intensidad y frecuencia aún en los años posteriores. Eso ocurre en una cuarta parte de las pacientes, un 25% de las pacientes que pudiera ser las que van a consultar, no siempre consultan. Bueno, tenemos otro grupo de pacientes en esta segunda línea, discontinua, raya y punto, que también se inician temprano en la perimenopausia, pero con la menopausia empiezan luego a disminuir, eso es un 18% de las pacientes. Y los otros 2 grupos son de inicio más tardío, uno de ellos inicia, digamos, tardío, pero con alta intensidad, ¿cierto? Y durante los primeros años de la menopausia sigue siendo de alta intensidad para luego bajar, ese es un 29% de las pacientes. Y hay otras, un 27% de las pacientes que realmente los síntomas son muy leves, inician más y se desarrollan pues más hacia cerca a la menopausia, pero no suben pues más del 25% en cuanto a probabilidad pues de síntomas. Entonces, estos son diferentes patrones y de acuerdo a pues a lo que le suceda a la mujer, posiblemente nos va a consultar, posiblemente va a tener más afectación de su calidad de vida. En promedio, los síntomas se mencionan, pues en donde revisé, pueden durar entre 5 años y 7 años, ¿cierto? Teniendo en cuenta esa aparición como antes de la menopausia y la presencia después de esta. Pero eso es como un promedio, ¿cierto? Hasta 7 años pudieran durar. Pero hay mujeres que incluso, pues si se habla de un 8% de mujeres que después de 20 años de la menopausia aún persisten con síntomas vasomotores. Es un bajo porcentaje, pero sí, las vemos, pacientes ya mucho mayores pues, y ancianas que todavía se quejan de los síntomas. Bueno, para explicar por qué ocurren los síntomas vasomotores, la fisiopatología, pues realmente no está completamente entendida, pero sí se sabe que hay una termorregulación disfuncional en el centro regulador pues, de la temperatura en el hipotálamo, y que se piensa es inducida por la abstinencia a los estrógenos. Pero no tiene que ser simplemente que estén disminuidos, sino que haya habido, pues que la paciente obviamente haya estado expuesta y ahora tenga niveles fluctuantes hacia la disminución. Por eso es que los síntomas vasomotores pues no ocurren en la perimenarca, donde también puede haber niveles bajos de estrógenos que se están iniciando a producir, pero la paciente no había estado previamente, pues la mujer no estaba previamente expuesta a estrógenos. Bueno, se sabe que para que pues ocurran hay una interconexión, ¿cierto?, entre el sistema nervioso central, las hormonas pues y componentes endocrinos y el sistema vascular periférico. Se ha visto como que en las mujeres que tienen los síntomas, la zona termoneutral es más estrecha, entonces con pequeños, digamos, cambios en la temperatura, se genera un exceso de calor que produce una vasodilatación periférica. Ese aumento de calor pues requiere que el cuerpo haga la regulación y haga una disminución de esa temperatura, entonces se produce la sudoración, por eso digamos que la queja es la sensación de calor, seguida también pues por la sudoración. Con eso se disminuye la temperatura e incluso puede llegar a bajar que la paciente sienta pues como temblores y escalofríos. En ocasiones volver a regular la temperatura puede tomar tiempo, incluso mencionan hasta 30 minutos. Dentro de la fisiopatología también se han involucrado los neurotransmisores como la norepinefrina y la serotonina para el desarrollo pues de los síntomas.
Dentro de lo que se ha estudiado más recientemente es las neuronas del grupo de la quispectina, neuroquinina B y dinorfina, que están en el hipotálamo y que tienen conexiones con esos centros reguladores que son sensibles a estrógenos. Entonces parece que este grupo de neuronas se van a afectar bajo las condiciones pues, de la baja de estrógenos, se van a hipertrofiar y incluso actualmente ya hay algunos estudios utilizando sustancias, pues medicamentos que bloquean estas neuronas produciendo disminución de estos síntomas vasomotores. Bueno, vamos a hablar entonces ya de la parte del manejo. Vamos a enfocarnos acá. Lo primero es que en general, pues las medidas que utilizan las mujeres y que aunque no haya tanta evidencia pudieran funcionar porque pues son medidas simples, digamos que baratas, pues no costosas y que pueden ayudar, pues sería el uso de ventiladores o aire acondicionado, algo pues que mejore o disminuya la temperatura pues del ambiente. Lo otro es vestir por capas de ropa de tal manera que la paciente pues se pueda ir quitando las prendas para disminuir la temperatura. Lo otro es evitar disparadores que se conocen pueden ser como causantes o propiciar pues, calor. Entre ellos están las situaciones estresantes, el alcohol, la cafeína y los alimentos picantes. El hecho de consumir bebidas frías también puede ayudar a regular. En general, estas medidas, pues, básicas para mujeres que tengan síntomas leves y que no deseen tomar, pues, terapia o que realmente con estas medidas ellas puedan tener control y no tengan afectación de su calidad de vida. Pero son medidas generales que pueden usar, pues, las mujeres que tengan los síntomas. Sin embargo, pues, es bien sabido que la terapia hormonal es el tratamiento más efectivo, ¿cierto? Es el tratamiento que estudiado. Digamos que hay suficiente evidencia de su eficacia. Simplemente que no todas las mujeres pues lo podrán tomar y que tenemos que individualizar el uso. Entonces sabemos que la terapia, pues cuando nos referimos a terapia hormonal, pues son los tratamientos convencionales, ya sea con estrógenos solos, porque la mujer no tiene útero, porque tiene histerectomía, no requiere el progestágeno, o con la combinación de estrógenos y progestágenos. Entonces, su eficacia es alta, disminuye la frecuencia de los síntomas vasomotores en un 75% y la severidad de los síntomas en un 87%. En general, digamos, la sociedad de menopausia y la mayoría de los grupos, y lo que se menciona actualmente es que la terapia puede ser iniciada de forma segura mientras la mujer sea saludable, no tenga contraindicaciones y se acepta que se tenga en cuenta la edad, que sea en menores de 60 años o que tenga menos de 10 años de la menopausia, ¿cierto? No se justifica en mujeres de más de 60 o más de 10 años. Simplemente para recordar las contraindicaciones que tenemos de la terapia pues, hormonal para la menopausia, nunca pues la vamos a dar entonces en pacientes con una hemorragia no diagnosticada, con antecedente de cáncer de mama o sospecha de cáncer de mama, otras neoplasias dependientes de estrógenos, tromboembolismo, ya sea el antecedente pues o tenerlo de forma activa, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, accidente isquémico transitorio. Y estas primeras dos, la hemorragia y el antecedente de cáncer de mama, también digamos que son contraindicación para el manejo con progestágenos. Los progestágenos también se han utilizado para el control de los síntomas, principalmente el acetato de medroxiprogesterona, digamos que solo, sin embargo, es menos eficaz que el uso pues, de los estrógenos, que son los que dan pues, mayor efectividad. Bueno, otras contraindicaciones, las trombofilias, disfunciones o enfermedades del hígado, hipertensión pues, no tratada, hipersensibilidad a los medicamentos, embarazo. Y debe usarse con precaución, o sea, no hay una contraindicación real, pero sí debe tenerse en cuenta condiciones como la demencia, enfermedades de la vesícula, hipertrigliceridemia, ictericia, hipotiroidismo, retención de líquidos con disfunción cardíaca o renal, hipocalcemia,
el antecedente de endometriosis, el riesgo elevado de cáncer de mama y los hemangiomas hepáticos. Bueno, dentro de los beneficios son múltiples. Digamos que hoy tenemos claro que estamos hablando de síntomas vasomotores, entonces está claro el beneficio en esto, pero también puede mejorar los síntomas geniturinarios. Sin embargo, pues hago la aclaración, normalmente no se da terapia de reemplazo hormonal sistémica para los síntomas vasomotores si la paciente no tiene, para los síntomas geniturinarios si la paciente no tiene síntomas vasomotores, ¿cierto? Pero obviamente si tiene ambos, pues la va a mejorar de ambos. Si la paciente no tiene síntomas vasomotores y los síntomas son solo bueno, está claro también la prevención de la pérdida ósea y de las fracturas por osteoporosis y la disminución del riesgo de cáncer de colon. Estos efectos, digamos que están dados desde el estudio grande del WHI, que ha tenido, digamos, han salido muchos estudios en relación a muchos análisis y también se ha encontrado que puede forma temprana, lo mismo que la acción de la insulina y la demencia. Sin embargo, digamos que estos efectos son menores. Sí es claro que no se usa, digamos, como para prevención primaria de enfermedad coronaria, digamos que no es como que lo vamos a usar en ese sentido, sino que son hallazgos que se han encontrado. Está claro ese riesgo de la enfermedad coronaria, de la SB, del tromboembolismo, de la colecistitis y el riesgo de cáncer de mama, que digamos es uno de los más importantes por los cuales luego de los resultados del WHI, pues muchas mujeres descontinuaron la terapia, los proveedores de salud, digamos que disminuyeron la prescripción de esta terapia. El riesgo entonces es menos de un caso por cada 1000 pacientes que usen terapia combinada por un periodo de 5 años. Bueno, para dar algunas, digamos, recomendaciones en cuanto al uso de terapia, entonces, muy importante los principios generales, ¿cierto? Iniciar, o si se va a pensar en iniciar, tener en cuenta que sea pacientes que tengan síntomas severos, frecuentes o intensos, que afecten su calidad de vida, por lo cual les está motivando a consultar, que tengamos en cuenta la historia médica, ¿cierto? Con todos sus antecedentes y evaluar si hay contraindicaciones, evaluar si la paciente realmente tiene pues, interés en iniciar esta terapia y si tiene otros síntomas asociados, ya sea pues asociados a la menopausia en sí o otros síntomas que me indiquen que terapia pues puede ser mejor para ella. La terapia hormonal entonces se debe iniciar o se puede iniciar tanto con dosis bajas como dosis estándar. Digamos que generalmente las bajas pueden ser la mitad de la dosis estándar y se ha visto que las pacientes van a mejorar de esos síntomas más o menos pues al menos en 2 semanas, pero en promedio en unas 4 semanas. Si se inicia con dosis bajas, se puede demorar hasta 6 semanas el alivio de síntomas. La duración, o sea, el tiempo de uso debe ser individualizado, pero en general actualmente se acepta hasta 5 años, pues es como lo más común y como ya mencionamos, antes de los 60 años, idealmente pues en los primeros años de la menopausia y no luego de 10 años, pues nunca luego de más de 10 años de haberse iniciado la menopausia. En cuanto a la descontinuación, no hay diferencia en el retorno de los síntomas si se hace una descontinuación abrupta de la terapia o si esa es de forma gradual. Se ha visto que finalmente los síntomas pueden retornar en el 50% de las pacientes. Bueno, este es el recorderis de la terapia sistémica que se tiene. Ya mencionamos que las pacientes con histerectomía solo requieren estrógenos. El estrógeno se puede encontrar oral, en parche o gel transdérmico, en anillo vaginal, que no lo tenemos acá. Dentro de las presentaciones, entonces, digamos que pues, de los más usados son los estrógenos conjugados equinos y digamos que además actualmente otras presentaciones son el 17 de estradiol, el valerato de estradiol. El valerato pues digamos que se ha conseguido en nuestro medio pues desde hace tiempo
El parche del gel también se consiguen, pero no se consiguen los parches ya combinados, ¿cierto? Sino con solo estrógenos. De los progestágenos, para combinar pues con los estrógenos, tenemos el acetato de hidroxiprogesterona o la progesterona micronizada. Y vaginal, la progesterona, pero que tampoco se consigue fácil en nuestro medio con este propósito. Dentro de los combinados, pues lo más clásico ha sido los equinos conjugados más el acetato de medroxi, pero también en nuestro medio se consigue 17 tetraestradiol y hidrospirenona. No es fácil ya conseguir el 17 tetraestradiol más la noretisterona. Y como dice, los combinados de transdérmicos. ¿Qué ventajas tienen los métodos transdérmicos? Que no tienen el primer paso hepático, entonces las concentraciones son más estables. Digamos que pacientes que tengan dislipidemias pudieran ser también buenas candidatas, y tienen pues digamos que a nivel, digamos, sanguíneo, unas concentraciones más estables, ¿cierto? Menos variables cuando es oral, pues según la administración y digamos que la vía oral tiene pues como esa interferencia a nivel de la absorción y que pueden fluctuar más los niveles. Bueno, digamos, de las terapias hormonales diferente a la terapia que mencionamos combinada, es un tratamiento, digamos, más nuevo, no lo encontré pues que se consiga en Colombia, y combina estrógenos conjugados equinos con el basedoxifeno. El basedoxifeno no es un progestágeno, es un modulador selectivo de receptor de estrógeno que tiene entonces unas acciones, digamos que benéficas en unos órganos o digamos, para estimular pues el receptor, y otras que son antagonistas pues del receptor. Entonces se ha visto que esta combinación de los estrógenos y el basedoxifeno mejora los síntomas vasomotores y mejora también los trastornos del sueño. También tiene beneficios en la pérdida ósea y pues como ventaja también, entonces como no estimula mama, no hay cambios en la densidad mamaria. Y en cuanto al endometrio, pues se encuentra que el sangrado uterino es similar al placebo. Entonces, tiene pues como efectos benéficos, sin embargo, pues los costos son más altos. También se ha encontrado que no aumenta el tromboembolismo venoso. Por ser un medicamento más nuevo, aún faltan entonces datos de seguridad y eficacia. Bueno, la tibolona sí la tenemos en nuestro medio hace mucho tiempo, es un esteroide sintético cuyos metabolitos, digamos, tienen varias propiedades, tanto estrogénicas, progestogénicas y androgénicas. Sin embargo, pues hay que tener claro que aunque es más efectivo que el placebo para la mejoría de los síntomas vasomotores, pues es menos efectivo que la terapia con estrógenos. Sin embargo, tiene también beneficios en huesos y en la parte de función sexual, ¿cierto? Como una modesta mejoría pues en la libido. Pero sí está claro que aumenta la enfermedad cerebrovascular, y aunque puede ser usado, digamos, en pacientes pues, que no tienen riesgo, o sea, que no tienen cáncer de mama, puede ser usada, digamos, en las pacientes en general no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sí está claro que no debe ser usado en mujeres con antecedente de cáncer de mama porque se ha encontrado que aumenta las recurrencias del cáncer. También se ha visto que no aumenta el cáncer de endometrio, pero también pues pudiera producir irregularidad o sangrado anormal. Bueno, para aquellas mujeres que están en perimenopausia, ¿cierto? En esa transición y que ya tienen estos síntomas vasomotores, sabemos que pues en ellas los niveles están fluctuantes, los niveles hormonales, y si ellas pues requieren anticoncepción porque todavía no han tenido la menopausia, pues se pueden utilizar los anticonceptivos hormonales, teniendo en cuenta obviamente pues los criterios de elegibilidad y que no tengan contraindicaciones para los mismos. También se puede usar la terapia hormonal combinada, ¿cierto? Y en estas pacientes se prefiere pues que sea combinada y que sea, digamos, cíclica para que la paciente pueda tener menstruación y se evite pues como sangrados irregulares. Pero otra propuesta también es utilizar estrógenos con levonorgestrel para la protección endometrial.
Bueno, por otro lado, digamos, dejando las terapias hormonales convencionales, se encuentra el dato de las hormonas bioidénticas compuestas. Resulta que, digamos que el nombre ha sido muy acuñado por las casas farmacéuticas. Son, digamos que moléculas idénticas como a la molécula natural, pero que son como de más venta libre y son como combinaciones de varias de estas hormonas que incluso en sangre, que son medidos pues con un monitoreo para tratar de ajustar a la medida de la paciente. Sin embargo, estos combinados, digamos, traen varias hormonas y no han tenido, digamos, como unos estudios que realmente prueben que puedan ser seguros. La cantidad, pues los contenidos de las diferentes hormonas, las dosis, la calidad de estos productos no han tenido una supervisión adecuada como si lo han tenido o como si lo tienen la terapia hormonal convencional. Incluso a estos productos no les, digamos que no tienen muchas veces en los insertos las advertencias, ¿cierto? Como de seguridad. Entonces, mientras digamos que tenemos muchas pruebas de la terapia hormonal convencional y los insertos pues, le muestran a la paciente sus riesgos, estas terapias con hormonas bioidénticas muchas veces no tienen esas advertencias. Y pueden tener, como les dije, diferentes compuestos con diferentes potencias, con diferentes formas de absorción. Entonces, realmente, en general, no son recomendados. Digamos que algunos de estos se utilizan en preparaciones que pues son, digamos, producidas pues por farmacéuticas, pero en general se pueden conseguir. Mencionan que en Estados Unidos estos productos, digamos que casi que igualaron la cantidad de usuarias de la terapia hormonal, o sea que casi que la mitad usan la terapia convencional y la otra mitad están utilizando estas hormonas bioidénticas. Sin embargo, pues no hay una recomendación de su uso o de su seguridad, por lo cual no son recomendables. Bueno, entonces para que pasemos a qué otras opciones tenemos que no sean hormonales. Hay mujeres que no puedan, digamos, tomar hormonas debido a que tengan contraindicaciones o porque pues simplemente no lo deseen. ¿Qué otras opciones tenemos? Entonces están algunos antidepresivos, algunos antiepilépticos, la clonidina y la oxibutinina. Vamos a mirarlos. En general, estos productos pueden disminuir la frecuencia y la intensidad de los síntomas vasomotores en hasta el 50-60% de las pacientes. Hay que tener en cuenta, obviamente, que como habíamos dicho, pues hay diferentes como maneras o trayectorias de tener estos síntomas y hay algunas pacientes que de por sí pues van a tener una disminución de los síntomas. Por eso, cuando hablamos de síntomas vasomotores y el tratamiento, pues también juega ahí el efecto placebo, un efecto en sí de que las pacientes muchas van a mejorar porque iban a mejorar solas. Entonces, para empezar con el tema de los antidepresivos, los que traigo acá son los más usados. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el mesilato de paroxetina es el único aprobado por FDA, es una dosis diaria de liberación pues sostenida de 7.5 miligramos. Aquí esa presentación no se consigue, pero sí se consigue pues fácil la paroxetina de 12.5 y de 20 miligramos. Estas son las dosis pues entonces recomendadas. Cualquiera de estos se pudiera pues iniciar. Normalmente son, digamos que son dosis más bajas que las que se utilizan para depresión y tienen la ventaja de que actúan más rápidamente que para los síntomas depresivos. Obviamente, si la paciente asociada a sus síntomas vasomotores tiene síntomas depresivos, pues es una candidata ideal para iniciar alguno de los antidepresivos.
tener en cuenta de todos modos que cuando se van a suspender debe ser de forma lenta para que no le dé pues como ese síndrome de abstinencia con diferentes sintomatologías que le puede dar asociada. Muy importante que la paroxetina y la fluoxetina se deben evitar, o sea, no deben ser usadas en mujeres que estén usando tamoxifen, que pues obviamente sabemos que en general muy frecuentemente usaban las pacientes de cáncer de mama, y resulta que es porque estos producen inhibición de la citocromo CYP2D6, que tiene que ver con la metabolización del tamoxifeno para que se produzca su metabolito activo. Entonces no deberían ser utilizados en esas pacientes pues, con cáncer de mama tomando tamoxifeno. Por otro lado, tenemos otros antidepresivos que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y que se han utilizado, digamos, o sea, tienen evidencia a favor. La venlafaxina es de los más utilizados para el manejo de síntomas vasomotores, es seguro y tiene la ventaja de que con dosis bajas puede tener una buena acción, ¿cierto? Con la dosis de 37.5. La venlafaxina es como un metabolito o digamos, es similar a venlafaxina, pero tiene la ventaja de que produce menos efectos en la parte pues, sexual o en la disfunción sexual, y también la seguridad en la parte del metabolismo, que es más renal. La venlafaxina entonces ha sido, digamos que de los más utilizados, con buenos, digamos, buen alivio de los síntomas. En general, cuando los estudios controlados los han comparado con placebo, pues en los antidepresivos la mejoría puede ir hasta el 61%, es variable según los medicamentos utilizados. Obviamente tienen también efectos secundarios y entre ellos, por ejemplo, está el insomnio. Entonces sabemos que si los síntomas vasomotores le afectan el sueño, pueden mejorar, pero tendríamos que pensar en que lo podemos dar de día. En algunas mujeres, digamos que esos efectos es importante explicarlos porque en algunas mujeres pues les puede dar incluso nerviosismo. Entonces, digamos que la paciente quejarse, el mareo, por ejemplo. Entonces, si no le explicamos, pues la paciente pues querrá suspender. Entonces, explicar que esos efectos generalmente son las primeras 2 semanas, pero en general mejoran. Hay que tener en cuenta que no daría otros beneficios de la terapia hormonal, como por ejemplo el síndrome urogenital, ¿cierto? De la menopausia, la resequedad, la atrofia genital, pues obviamente no habría ningún cambio a diferencia de la terapia de reemplazo, pues que produce esta mejoría. Bueno, entre los antiepilépticos que se han utilizado son los gabapentinoides. El más utilizado es la gabapentina, pues el más, digamos, que tiene más estudios. Se prefiere que se utilice en la noche debido al efecto que tiene de la somnolencia. Se puede iniciar con dosis de 300 y se puede aumentar hasta 900, depende de los efectos, pues, o en la noche o dividirlo en 3 dosis. Tiene otros efectos adversos como el mareo y la inestabilidad. Y la pregabalina, pues ha sido menos estudiada, la lírica, y estas son las dosis de 150 a 300 al día. Puede tener alteraciones de la memoria o la concentración, que ya dijimos, pues en la menopausia pueden ser de por sí frecuentes. La mejoría entonces de los síntomas es que disminuyen en un 45 a 71%, y digamos que tienen menos eficacia que la venlafaxina, pues que ha sido de los más estudiados de los antidepresivos. Bueno, otro de los manejos hormonales es la clonidina, es un agonista alfa-adrenérgico, se puede utilizar en vía oral o en parche, y la dosis en general se inicia pues con 0.1 miligramos diario. Se ha visto disminución de esos síntomas luego de 12 semanas de uso, o sea, una mejoría mayor que el placebo. Sin embargo, es menos efectivo que los antidepresivos y que la gabapentina, o sea, quedaría pues como en un tercer lugar. Dentro de sus efectos, pues sabemos que puede producir disminución de la presión, entonces hipotensión, mareo. Otro sería la sequedad de boca y la somnolencia, entonces se puede utilizar en la noche. Bueno, dentro de las nuevas terapias, digamos que tienen menos estudios, pero estudios que han mostrado efectividad, está la oxibutinina, es un anticolinérgico que pues se conoce y se utiliza
mucho en incontinencia, se ha utilizado en dosis, digamos, para los síntomas vasomotores, en dosis de 2.5 y 5 miligramos 2 veces al día, o en liberación extendida 15 miligramos al día, y se ha visto pues disminución de esos síntomas vasomotores. Ha sido particularmente estudiado en pacientes con antecedente de cáncer de mama, con terapia pues con tamoxifeno, y ha demostrado pues una disminución significativa de los síntomas vasomotores. Entre efectos adversos, entonces, de los anticolinérgicos, la boca seca, las molestias gastrointestinales, la constipación y la visión borrosa. Bueno, otro medicamento más nuevo, todavía está, digamos, en etapa de estudios. Hay publicados 2 estudios, fase 2, los nombres de este producto, pues de la antagonistas de ese receptor de la neuroquinina, que tienen que ver con las neuronas que hablábamos al inicio en la fisiopatología, es el ML4901 y el fezolinetat. Estos medicamentos se utilizan cada 12 horas y en esos estudios se encontraron que mejoraban los síntomas vasomotores y alteraciones del sueño. Son muy promisorios entonces estas nuevas terapias, porque producen, digamos, disminución de los síntomas más similar a la terapia de reemplazo hormonal, o sea, pueden ser tan efectivos. Sin embargo, pues digamos que como igual son terapias más nuevas, tienen menos estudios y todavía faltan más datos para la seguridad y la evaluación de la eficacia. Bueno, para continuar entonces, pues tenemos los conocidos productos naturales para la salud, ¿cierto? Que muchas veces son de venta libre, que son productos que la gente conoce como naturistas. Aquí hay una terminología y es como recordar que pues, los fitoestrógenos son como plantas que tienen sustancias que producen efectos estrogénicos. Las isoflavonas en sí son pues como esas sustancias que están dentro de ciertos vegetales o incluso animales que producen efectos similares al estrógeno. Hay pues muchos tipos de isoflavonas, las más conocidas son la genisteína y la daidzeína, pero dependiendo pues como de estos productos pueden tener más concentración de unas u otras. Lo más conocido es la soya, como el frijol o el grano pues de la soya, el trébol rojo, que también pues su nombre es el Trifolium cretense, y la alfalfa, ¿cierto? Que aquí están cómo es el trébol rojo y cómo es la alfalfa, que pues las personas pueden incluir en la, o frecuentemente incluyen en la alimentación. Es conocido que en Asia pues hay un consumo más alto de soya y que estas mujeres pues tienen menos síntomas vasomotores, pero también digamos como en la fisiopatología hay como muchas, como otras teorías. También se ha visto que resulta que en el intestino hay digamos, una flora que puede modificar o convertir esa dadeiceína, por lo cual pues en una sustancia que se llama Esequol, que tiene esas propiedades estrogénicas. Entonces parece ser que algunas personas tienen como más cantidad de estas bacterias que convierten la daidzeína, entonces tienen más posibilidad de producir Esequol intestinal. Bueno, sin embargo, ¿qué es lo que pasa con todos estos productos naturales? Los estudios son muy heterogéneos, ¿cierto? Son diferentes diseños, las formulaciones con diferentes cantidades y dosis pues, de las isoflavonas, con, digamos, diferencias también en la duración del tratamiento, muchos tamaños de muestra, muchas pérdidas pues, en el seguimiento. Entonces, por todas estas razones, los resultados, a pesar de tantos años de estudio, porque llevan 2 décadas de estudio, los resultados todavía no son concluyentes, ¿cierto? Son mixtos y no hay algo concluyente, ¿cierto? Hay unos a favor, otros en contra, otros más neutros, entonces es difícil como tomar partido. Sin embargo, pues dentro de lo que revisé, una revisión sistemática reciente hablaba de una disminución de los síntomas, incluso teniendo en cuenta el efecto placebo, porque siempre hemos, pues digamos, lo general que se ha encontrado es que actúan similar al placebo, ¿cierto? Pero sí, otros datos, digamos, más recientes dicen que pueden, digamos, que disminuir los síntomas aún teniendo en cuenta ese efecto, y que pueden tener otros beneficios, y también les han encontrado beneficios desde la parte cardiovascular y nutricional.
Por otro lado, hay un metaanálisis que es de estudios aleatorizados controlados, específicamente con el trébol rojo, y muestra también una disminución estadística de esos síntomas al compararlo con placebo. Entonces, finalmente, cuando uno ve las guías, y en general, pues las guías de Canadá, la guía gringa, pues no hay como una recomendación, digamos, de darlo, porque se menciona que todavía falta, ¿cierto? Que no hay datos, pues, como de que tengan una eficacia. Pero, por ejemplo, la guía española dice que, la guía española es de 2017, y dice que, pues, en pacientes que no puedan tomar terapia estrogénica, que deseen alivio de los síntomas, se pueden utilizar las isoflavonas y le dan seguridad. La Academia Americana de Menopausia desde 2011, pues propuso que en pacientes pues que no tomen terapia de reemplazo, pues que no tomen terapia hormonal o que no lo deseen, que tengan contraindicación, se pudiera dar como una dosis de ensayo-error, ¿cierto? O sea, como darlo de prueba 12 semanas para ver si hay mejoría de los síntomas. Entonces, por lo menos ha habido como un parte en cuanto a su seguridad. Sin embargo, faltan estudios, pues es como lo que en general le queda en el ambiente. Bueno, otros productos naturales que se han utilizado es el cohosh negro, que pues su nombre en español es la Cimicifuga racemosa. Sin embargo, no hay un mecanismo de acción claro, pues, como con relación a los receptores de estrógenos, o no es claro. Y hay una revisión de Cochrane que no mostró diferencia con el placebo y que los datos de seguridad no son concluyentes. Entonces, en el momento, los datos son insuficientes para recomendar, a pesar de que ha sido, pues, como promovido con esta, pues, indicación que para los síntomas vasomotores. Otro producto es el aceite de Onagra, el nombre en inglés es el Evening Prime Rose Oil, y contiene ácido linoleico y gamma linoleico. Hay solo un estudio, pues un ECA, que es comparado con placebo y se encontró que es ineficaz. Entonces, lo mismo, la guía, pues la canadiense, habla de que los datos son insuficientes para recomendar. En general ha habido muchos productos que se han estudiado, la vitamina E, las omega 3, bueno, otras, digamos, herbales, sin embargo, no han mostrado eficacia y no son recomendados. Bueno, también hay una evaluación entonces de las medidas no farmacológicas, también llamadas pues modificaciones del estilo de vida. Estos pues, cuadros, tengo 2 diapositivas, se refieren o salen de la guía canadiense que salió a finales de 2021. Esta guía trae como 7 apartados, todos relacionados pues con menopausia, y hay uno pues específicamente relacionado con los síntomas vasomotores y las terapias. Entonces, las técnicas de enfriamiento que hablábamos ahorita, de disminuir pues la temperatura ambiental, los ventiladores, las bebidas frías, el aire acondicionado, tiene una evidencia insuficiente, ¿cierto? O sea, no hay como estudios tratando de revisar este dato, entonces la utilidad es incierta, ¿cierto? De todas maneras, se pueden recomendar porque pues no generan riesgo para la paciente y muchas pueden ser aliviadas. Entonces, claro, tener el abanico a la mano, dormir con el ventilador al lado, le puede ayudar pues digamos, a disminuir o a cortar el calor. Pero entonces por estudios pues la utilidad es incierta. La parte de evitar disparadores, lo que mencionábamos, el uso del café, del alcohol, de los picantes, también tiene evidencia insuficiente, entonces la utilidad es incierta. En cuanto al ejercicio, hay una revisión de Cochrane que concluye que la evidencia es insuficiente. Entonces, desafortunadamente, pues no está recomendado para los síntomas. Sin embargo, obviamente es conocido pues todos los efectos benéficos que tiene el ejercicio para la salud y que finalmente hay que recomendarlo. Sí se ha encontrado que mejora el sueño y el estado de ánimo, ¿cierto? Que en estas pacientes puede verse alterado, entonces sería muy complementario. El yoga, desafortunadamente, tampoco ha encontrado disminución de los síntomas vasomotores y no se recomienda pues para el manejo de estos. Sin embargo, pues igual que el ejercicio, tiene otros beneficios y puede ayudar con el insomnio. La pérdida de peso sí ha sido eficaz, sí se ha encontrado que ha sido eficaz y que puede asociarse con esa disminución o incluso eliminación de los síntomas vasomotores.
Entonces, obviamente, pues la pérdida de peso, pues, digamos, es más a través de la dieta que del ejercicio. Entonces, es importante en estas mujeres, ya habíamos mencionado que la obesidad incluso es uno de los factores de riesgo, hacer medidas pues, de control de peso y que puedan ser evaluadas por nutrición. La terapia cognitiva conductual que utilizan pues, los psicólogos y psiquiatras ha demostrado, digamos, que mejora los síntomas, pero más es como el impacto de los síntomas, no en sí la aparición de ellos o la frecuencia, ¿cierto? Sino como el manejo que se le da a tener estos síntomas. Y se ha encontrado también que mejora el insomnio. Bueno, por otro lado, las terapias de atención plena, que es lo que conocemos como el mindfulness, dirigido a controlar el estrés, también se ha encontrado que probablemente sea eficaz, ¿cierto? O sea, aunque es algo más nuevo, sí se ha encontrado que puede ser eficaz en reducir los síntomas y fuera de eso tiene pues otros beneficios en la calidad de vida. Entonces, si hay una recomendación, se puede utilizar. La dificultad es a veces pues tener como el personal entrenado para proveer estos servicios. Bueno, la respiración rítmica no es mejor que la respiración usual, o sea, realmente no hay una recomendación acerca pues como de un tipo de respiración para el manejo de los síntomas. Sin embargo, tiene otros beneficios pues si se utiliza en la salud. Las técnicas de relajación es improbable, pues no se ha encontrado efectividad, no se recomiendan, pero también dan otros beneficios. La hipnosis sí ha mostrado eficacia y puede tener un impacto positivo. La acupuntura, pues han como controlado acupuntura, digamos, tradicional con la acupuntura simulada y no se ha encontrado que haya diferencia, o sea, no, la evidencia es insuficiente como para recomendarlo, ¿cierto? Igual no es tanta la evidencia. Bueno, para terminar, en parte de mi motivación, digamos, es también de lo que hay información, es ese manejo, pues, precisamente en las pacientes con cáncer de mama. Entonces, digamos que para resumir, como sabemos, no les podemos dar terapia de reemplazo, pues, o terapia hormonal. La primera línea recomendada es con la venlafaxina, ¿cierto? Este antidepresivo que incluso con dosis de 37.5 miligramos día puede ser efectivo. De segundo estaría la gabapentina en estas pacientes. De tercero, la clonidina. La oxibutinina, que ya dijimos es un medicamento más nuevo, pero que específicamente ha sido probado en estas pacientes y el estudio más grande que hay, pues el 65% de las pacientes eran pacientes con antecedente de cáncer de mama en terapia con tamoxifeno. Las terapias de atención plena o mindfulness serían otra opción, lo mismo que las terapias cognitiva conductual. Y por último mencionan que algunas pacientes pueden beneficiarse de la acupuntura. Bueno, para terminar entonces, concluimos que estos síntomas vasomotores son frecuentes en las mujeres en menopausia o perimenopausia, pueden afectar su calidad de vida. Hay diferentes patrones y quizá aquellas con síntomas que inician más temprano, que son más frecuentes e intensos, son las que pues más van a requerir de nuestro apoyo pues para iniciar algún tipo de terapia y determinar si requieren o no la terapia hormonal. Aunque la fisiopatología no está completamente entendida, pues hay estudios alrededor de esto y están saliendo entonces nuevas moléculas tratando de impactar precisamente en esas bases desde lo fisiopatológico. Sabemos que el tratamiento hormonal es el más efectivo, pero que hay que individualizar su uso y principalmente pues tener muy en cuenta las contraindicaciones, tener un muy buen consentimiento informado explicando a las pacientes los riesgos de la terapia. Y también existen pues, opciones de medicamentos no hormonales en aquellas que no deseen tomar terapia o tengan contraindicación. Pero al final, pues esas medidas no farmacológicas tienen, la mayoría no son tan eficaces, pero sabemos cómo el mindfulness pudiera ser útil, la disminución de peso pudiera ser útil, la terapia cognitiva conductual también en el manejo pudiera ser útil. Entonces, es como que con estas pacientes, pues no las abandonemos, pensemos en todas estas opciones que realmente podemos pensar en ellas y ayudárnoslas a tomar la decisión de iniciar o no el manejo pues para estos síntomas. Bueno, por su atención, muchas gracias y voy a pasar a cerrar la presentación por si hay preguntas o comentarios o alguien que quiera dar algún aporte.
Bueno, entonces por el chat mencionan la evidencia de tomar leche de soya. Entonces, resulta que la soya, digamos que viene en varias presentaciones, ¿cierto? La soya están los granos de soya y dependiendo como de la modificación que se le haga, se van a encontrar diferentes cantidades de las isoflavonas. Entonces, es consabido, ¿cierto?, que en Asia, donde toman tantos derivados de la soya, puede haber beneficios, pero realmente que haya, pues, como mencionaba, un estudio que le diga específicamente leche de soya, tómela así, tomen esta cantidad, tantas veces al día, y esto va a ser mejor que, por ejemplo, la terapia de reemplazo o que el placebo, pues no lo hay. Hasta ahora las isoflavonas, digamos que se han considerado similar al placebo, aunque hay algunos estudios que muestran superioridad, es una superioridad, digamos que leve. Entonces, hacer como una recomendación al respecto es complejo, ¿cierto? Incluso ya dijimos ensayo-error, algunas mostrarán mejoría, podrán continuar su uso, por lo menos hay datos más a favor de su seguridad. Bueno, y aquí la otra pregunta, diferentes terapias farmacológicas se pueden combinar ante persistencia de síntomas. Pues realmente cuando combinamos, a ver, los estudios, digamos que no han mostrado combinación, por decir algo, antidepresivos más clonidina o no. En general, los estudios le ponen el medicamento comparado con placebo, ¿cierto? O incluso un medicamento con otro y con placebo, pero no como combinar, por decir algo, antidepresivos más gabapentina. Obviamente, cada paciente será individualizada, porque habrá pacientes que, por ejemplo, requieran la gabapentina porque tengan un dolor crónico. Sabemos pues que es utilizado en dolor crónico. Y que por otro lado tengan unos síntomas depresivos, entonces se debe usar un antidepresivo. Vamos a preferir obviamente utilizar pues la paroxetina, la venlafaxina, ya dijimos la venlafaxina es uno de los más estudiados. Obviamente las no farmacológicas pues las vamos a utilizar así, pues como les dije, las que sabemos que pueden tener efectividad y que van a apoyar, ¿cierto? Lo mismo que quitar los detonantes, la parte del control térmico, pues del ambiente, que pueden ayudar, pero sí, combinar medicamentos no. Bueno, la doctora, a ver, yo miro, si hay alguna pregunta. La doctora Lorena Sánchez, adelante. Buenos días. No, yo quisiera básicamente más como una inquietud general, y es que creo que pues en nuestra cultura es más bien reciente y creo que más bien tenemos poca experiencia en todo lo que tiene que ver con técnicas que sí son milenarias y de un uso mucho más extendido y con poca evidencia occidental, como en técnicas como lo que la doctora mencionaba, como en mindfulness, técnicas de respiración, en acupuntura, como mencionó al final, sí hay mucha evidencia que sí demuestra la disminución de síntomas como el dolor articular y demás, como la acupuntura en pacientes con antecedente de cáncer de mama, para el manejo de síntomas pues relacionados con la menopausia. Entonces, bueno, diría que en conclusión creo que tenemos poca evidencia es porque en la cultura occidental es más reciente como la introducción de este tipo de técnicas no farmacológicas, pero que en otras culturas sí han, aunque no se ha estudiado con los protocolos que utilizamos en Occidente, sí genera, pues, digamos, mejoría en el bienestar y, como mencionaba, más en la interpretación de sus síntomas y cómo estos afectan la vida cotidiana. De pronto, pues no puedo ver quién en este sistema, no puedo ver exactamente quién está conectado. En algún momento analizábamos con el doctor Aristizábal cómo los síntomas vasomotores dependen, la afectación en la calidad de vida depende mucho, es qué tipo de calidad de vida tiene esa mujer, de si vive, por ejemplo, en su finca como ama de casa, que vive en sus funciones
en ese contexto versus la que es empresaria o docente y tiene que dar una charla y llega de repente el flushing y eso afecta, digamos, de una manera muy distinta, ¿cierto? Y cómo aprender a manejar esa afectación depende mucho de esa interpretación cognitiva, como usted misma lo mencionó, y diría que muy recientemente se está implementando esas técnicas que a nosotros como occidentales poco meditamos, poco nos enseñan a esa parte del manejo de las emociones, de la espiritualidad, bueno, o como sea que lo llamemos. Entonces yo diría que sería interesante, porque incluso yo diría que a veces cuando uno propone ese tipo de manejos, a veces incluso con el ejercicio hay mujeres que son muy renuentes, como que bueno, eso que va a funcionar si esto yo lo siento es como de otra parte de mi cuerpo, pero es muy interesante, diría yo, es como empezar a implementar incluso en mujeres, ya mujeres de 30, 40 años ya lo ven, ya lo vemos de una manera distinta, pero empezarlo a implementar así no lleve evidencia, como usted lo mencionaba, porque tiene muchos beneficios en general para la salud y que probablemente en años posteriores veamos esos beneficios no solo de manera más objetiva, sino porque en general tienen unos beneficios de una manera más integral, no solo de pronto midiéndolo de manera objetiva, de pronto en disminución de la temperatura corporal y demás, sino en esa interpretación cognitiva que tenemos de cómo afectan esos síntomas vasomotores en la calidad de vida de nosotros, pero creo que diría también que depende mucho de la forma como la cultura occidental maneja el estilo de vida y cómo esto son unas técnicas que son mucho más orientales y que son muy recientes esa introducción en nuestra cultura. Entonces, que si bien no tiene mucha evidencia, diría yo que es muy interesante que pudiéramos introducir a nuestros pacientes en ello, porque estas técnicas son más bien nuevas y que diría que parte de la falta de evidencia o de que no tengan muy buen peso de la evidencia en los estudios, en guías de práctica clínica, creería yo que es porque son más bien nuevas en esta cultura y que aún así, como usted mencionó, no deberíamos despreciar su beneficio porque tienen, así como el ejercicio, en la autoestima, en, en reducción de peso, en la interpretación cognitiva de los síntomas, en muchas otras esferas, pudiera pues irnos ayudando en que las pacientes manejen esos síntomas, así aún no tengamos una evidencia en números objetivos de ese beneficio. Entonces creo que también sería, además de lo otro que mencionó al principio de la charla, irnos apegando pues a esas técnicas que prometen pues mucho, así como lo han hecho pues, en otras áreas. Y muchas gracias, doctora, por la conferencia. No, muchas gracias a ustedes por la asistencia y gracias pues por tu aporte, Lady. Ahorita veía al doctor Julio Bueno, pero ya no lo veo conectado. No sé si alguien más tiene algún Yo aporte. estoy por acá. Bueno, doctor, qué pena, le vi la mano levantada, ya la... Sí, es que como ya se estaba terminando la conferencia, ya me dio vergüenza como intervenir. No, tranquilo, adelante, doctor. Tiempo. Mira, lo que pasa es que hablando de esas técnicas, hay una técnica que se llama reducción del estrés basada en mindfulness. Está basada en los estudios del doctor Joe Kabat-Zinn, que creo que es de la universidad. No recuerdo de cuál universidad es el doctor Kabat-Zinn. Y hay varios estudios que muestran desde hace 30 años el uso de esas técnicas de reducción del estrés basada en mindfulness, de tal manera que se ha visto, por ejemplo, en algunos metaanálisis cómo puede ser funcional, por ejemplo, para el tratamiento del dolor crónico principalmente. Y hay varias evidencias sobre, por ejemplo, el dolor en cuanto a fibromialgias. También algunos lo han asociado con trastornos como hipertensión, pero es sobre todo por la descarga adrenérgica pues relacionada pues con el trastorno hipertensivo. Entonces, de eso sí hay mucha evidencia. Ahora, que haya evidencia de pronto sobre el uso de esto para lo que estaba refiriendo, no sé, posiblemente no la hay, pero sí en otros contextos. Quería como señalar pues que no es tan nuevo en Occidente, que ya
hay bastante pues literatura al respecto y hay metaanálisis que demuestran la efectividad, como lo estabas proponiendo en un principio. Entonces quería como hacer esa anotación. Bueno, sí, muchas gracias, doctor. Bueno, yo aquí como otras dos preguntas, vamos por efectos de tiempo acerca de las isoflavonas. Digamos que en general hay varias, digamos, cantidades, ¿cierto? En miligramos, depende del producto comercial. Lo importante es que se menciona como que cuando se utilicen una dosis plena, en general por 12 semanas y se puede evaluar a las 12 semanas el efecto para definir continuar. En general tienen pocos efectos secundarios, más que todo relacionados pues como con efectos gastrointestinales, de náuseas o malestar intestinal. Y en cuanto a la que hablan de la terapia hormonal, recomendación, eso es muy individual, ¿cierto? Digamos que depende de la paciente, de si tiene ciertas comorbilidades, si tiene o no útero, pues lo más utilizado normalmente en las que tienen útero es estrógenos conjugados con acetato de medroxi. Pero también se puede utilizar aquellas, digamos, moléculas como el 17 de trastadiol más la drospirenona. Digamos que hay otras combinaciones y existe el parche, sobre todo para aquellas que tienen pues como algún riesgo o algún factor de riesgo pues cardiovascular sin tener pues contraindicación. Y las máximas, como lo había dicho, ¿cierto? No iniciar nunca después de los 60 años o más de 10 años luego del último periodo menstrual. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios y si no, ya entonces damos por terminada la reunión de hoy. Les agradezco mucho entonces la participación y que tengan un feliz día.